jóvenes y mayores, y sus consecuencias afectan especialmente a los más vulnerables. La soledad no deseada es un problema social que persiste en España. Más de la mitad de la población reconoce haberla sentido en algún momento. El deseo de silencio, de calma o de introspección lleva a muchos a salir en búsqueda de la soledad. Sin embargo, para quienes se la encuentran de forma involuntaria, este estado es sinónimo de sufrimiento y tristeza. En España, el 20% de la población adulta la sufre y la mitad admite haberla sentido en alguna ocasión. Son datos del último barómetro del Observatorio de la Soledad no deseada, que revelan que este es un problema persistente y con rostro. Afecta de forma crónica a más del 13% de los españoles y prevalece especialmente entre las mujeres y los jóvenes de entre 18 y 34 años. Son ellos los que se sienten más solos, seguidos por los mayores de 75. La falta de relaciones familiares o de amistad más allá de las redes sociales, el acoso o los problemas socioeconómicos o de salud son algunos de los factores que aumentan el riesgo de soledad no deseada. Este se dispara para aquellas personas del colectivo LGTBI, de origen extranjero o con algún tipo de discapacidad. A falta de una política nacional integral para combatir este problema sobre el que todavía pesa el estigma de la vergüenza, ayuntamientos y comunidades llevan a cabo diferentes estrategias. La prevención y la detección temprana son claves y organizaciones como Cruz Roja prestan servicios de acompañamiento para ayudar a quienes la sufren. No tienes con quién hablar cuando más lo necesitas. Cruz Roja te acompaña, es el servicio multicanal que te ayuda. Bueno, pues la soledad, ya lo estamos contando, está considerada como la epidemia del siglo XXI, una enfermedad que poco a poco, eso sí, va dejando de ser tan silenciosa, y de eso va Mapa de Soledades, una radiografía de la soledad en diferentes lugares y tiempos, un ensayo en el que se mezcla historia, literatura y memoria del escritor Juan Gómez Bárcena. ¿Qué tal? Buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes. Bueno, y este ensayo, esta experiencia empieza en Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa allí? Bueno, me dirijo allí con una beca, con una estancia en la Universidad Nacional de las Artes, donde se suponía que yo iba a hacer muchas cosas colaborando. Por diferentes razones me quedo completamente solo. Esa estancia, bueno, padezco esa soledad durante un tiempo y me dirijo a Misiones, donde visito la casa que perteneció al escritor uruguayo Horacio Quiroga, que se fue a vivir a la selva. Y me impresionó mucho, sobre todo, la historia de su esposa, porque su esposa la arrastró allí para vivir con él y acabó suicidándose por la soledad. Entonces, estando allí en esa casa, comienzo a reflexionar sobre el problema de la soledad, también sobre las virtudes de la soledad. Al final es un estado emocional que todos hemos vivido y no siempre de manera negativa, y comienza mi idea de escribir un libro que reflexione sobre esta experiencia. Una experiencia que te lleva, decimos que empieza en Buenos Aires, te lleva a la selva y también por las grandes ciudades. Estamos rodeados de mucha gente, pero sin embargo hay mucho sufrimiento en este sentido. Efectivamente, rescato un término antiguo que ya apenas figura solo en el diccionario, que es soledumbre, es una palabra que me parece muy bonita, y que rima con muchedumbre y que me pareció una buena manera de denominar precisamente esa soledad de las grandes masas, donde estamos rodeados de gente, pero somos invisibles. Y creo que la soledad no deseada muchas veces tiene que ver con la invisibilidad, con sentirnos transparentes, que la gente a nuestro alrededor no repara en nosotros. Y creo que este es uno de los graves problemas de la sociedad contemporánea y me parecía que había que poner el foco ahí. Y dentro de estas multitudes que nos rodean, pero que a veces nos aíslan y no nos ven, tú te centras, por ejemplo, en Japón, que ahí la soledad es extrema. Sí, hay unos índices de soledad tan altos que tenemos, por un lado, el caso de los hikikomori, que son chicos jóvenes que deciden vivir solo en Internet, no salir incluso de sus habitaciones. Tenemos el caso de que la población reclusa mayor de 65 años de Japón creció un 95% y se descubrió que muchas de esas personas delinquen a propósito porque se sienten más acompañadas en la cárcel que viviendo fuera. Y tenemos el hecho de que Japón, al igual que Reino Unido, ha creado un ministerio de la soledad, donde tratan precisamente de lidiar con este problema que es, bueno, ya ha colonizado por completo todas las esferas de la sociedad. Entonces me parece un caso paradigmático el japonés. Decías que los jóvenes, por ejemplo, en Japón se aíslan completamente en Internet, pero ¿tú crees que ellos tienen ese sentimiento de soledad o se sienten acompañados con las redes? Seguramente se sienten acompañados con las redes. Lo que pasa es que muchas veces creo que están huyendo de un malestar que sienten al rodearse con personas, precisamente porque de alguna manera viven con una sensación de amenaza. Esto le pasa a mucha gente que cree que está escogiendo una soledad deseada,
pero en realidad lo único que están haciendo es huir de un miedo. No siempre lo que deseamos es lo que necesitamos, y creo que esta es una de las conclusiones que saco del estudio. No debemos llamar soledad deseada siempre que el sujeto crea desear la soledad de alguna manera que busca, y creo que es un caso evidentemente patológico, en el que incluso a veces tienen dificultades para salir al cuarto de baño si sus padres están en el pasillo. Es decir, estamos ante un problema patológico, patológico, ¿no? Es patológico. Y que como tal es tratado. Sí, una cosa, Juan, tú has tenido una experiencia en un monasterio, te recluiste, ¿cuánto tiempo y qué aprendiste de esa experiencia? No me recluí mucho tiempo, estuve 5 días haciendo el horario litúrgico de los monjes, entrevistando a los monjes. Me interesaba mucho captar también las dimensiones positivas de la soledad, entre muchas de las cuales está la soledad de los religiosos, ¿no?, que la escogen. Fue algo muy interesante, por un lado porque hablando con ese monje, de alguna manera me hizo ver que ellos vivían en comunidad y que en cierto sentido a veces sentían que las personas que estábamos fuera del monasterio estamos más solas que ellos. Y hay un punto en el que no le falta razón, ¿no? Al fin y al cabo ellos llevan una vida de completa comunidad. Y al mismo tiempo sentí una percepción distinta del tiempo. El tiempo parecía dilatarse, alargarse. Era una sensación muy extraña vivir en ese silencio permanente, en esa rutina y en ese vacío que de alguna manera te permite pensar en ti mismo. Creo que esta es una de las posibles virtudes que tiene la soledad, la posibilidad de entender quiénes somos, de mirarnos dentro. Pero una cosa, Juan, toda esa introspección, ¿no te hace un poco más triste? No necesariamente. Creo que también te puede hacer muy triste vivir en una permanente relación con los otros sin tener tiempo para digerir las experiencias que vives con los otros. Creo que cuando estamos en una sucesión de eventos sociales podemos creer que estamos llenos, pero en muchos sentidos nos estamos vaciando porque no estamos descubriendo quiénes somos, y al no descubrir quiénes somos no sabemos qué es lo que queremos. Creo que hay que mirar dentro de uno mismo. La cuestión es cuánto y qué equilibrio tenemos que mantener con la vida social. Ahí es donde me parece que reside el problema. Por eso en el libro reflexiono que la soledad tiene una dimensión muy positiva, pero lo que tenemos que encontrar es un equilibrio perfecto, que cambiará para cada uno, entre los momentos de sociabilidad, que son absolutamente necesarios, y los momentos de introspección. También abordas la soledad de las mujeres y la soledad de los hombres. ¿Es diferente? Sí puede serlo, no siempre evidentemente, pero sobre todo reflexiono que la soledad ligada a lo masculino ha sido fundamentalmente muy épica. Desde Horacio Quiroga, que se iba a la selva con esa sensación de enfrentarse a los peligros, o Christopher McCandless, que se iba a Alaska con un rifle a sobrevivir, o los estilitas que se subían una columna de 30 metros para que todos miráramos lo solos que estaban. Frente a esa soledad tan visible, tan exteriorizante, hablo también de la soledad que han padecido muchas mujeres, sobre todo amas de casa, cómo el hogar, que debería ser un espacio de interacción y de encuentro, se ha convertido para muchas mujeres, sobre todo en el pasado, pero también hoy, en un momento de absoluta soledad, porque cuando uno realiza un trabajo que no es considerado productivo, que no es considerado importante, se siente invisible, y quien se siente invisible necesariamente está condenado a la soledad. ¿Tú crees que España necesitaría un ministerio de la soledad como Japón y Estados Unidos, con las cifras, con los estudios que tú manejas? Ciertamente las cifras de España son mucho menos alarmantes que las de Reino Unido y Japón. También es verdad que ellos están a la cabeza en este problema. Yo no creo que un ministerio sea la respuesta. Sí creo que se pueden hacer medidas gubernamentales contra la soledad desde muchas esferas, y creo que en buena medida ya se están haciendo, también iniciativas privadas. Pero sobre todo creo que es importante que reflexionemos que el problema de la soledad no solo nace de una medida del gobierno, nace sobre todo de una estructura económica, nace del hipercapitalismo, nace del individualismo, nace de nuestra idea de que debemos ser independientes a toda costa, cuando el ser humano es dependiente. Necesitamos reconocer que dependemos de los otros, y vivir y exponernos un modelo en el que el éxito consiste en no necesitar a nada y a nadie, me parece que es un modelo antihumano, y que muchas personas quizás son infelices tratando de plegarse a ese modelo. Pues no sé qué hay que hacer, si sentirse solo, mejor acompañado que no acompañado. Estoy un poco confusa en este momento, la verdad. En cualquier caso, sí que me interesa mucho porque siempre solemos asociar la soledad a las personas mayores, y en este caso, según nos estás contando tú, también los jóvenes, no solo en Japón, entiendo, se sienten solos y no son conscientes. Sí, y a veces lo son. Al final tenemos un índice de soledad
muy alto entre personas entre 20 y 30 años, que quizás es contraintuitivo, pero así está sucediendo. Las redes sociales pueden tener su papel, aunque yo creo que las redes sociales, de nuevo, no son el problema. Las redes sociales son una forma de comunicación. Muchas personas se pueden sentir acompañadas de personas lejanas gracias a las redes sociales. Creo que el problema está en que muchas veces usamos las redes sociales de manera compulsiva y que muchas veces son personas solitarias las que se refugian en las redes o en Internet. Por tanto, para mí Internet no es el problema, pero sí es un termómetro de ese problema y creo que deberíamos, sobre todo, educar en su uso no patológico. Pues Juan, muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir recordando ese título, Mapa de Soledades. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias.